nombre es Aymar Suárez, pertenezco a la sección M615 en la Cátedra de Derecho Probatorio con la profesora Magali Rodríguez. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre la inspección judicial y la experticia, un cuadro comparativo. En primer lugar, vamos a ver el basamento legal de la inspección judicial en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil venezolano, que expresa: el juez, a pedimenta de cualquiera de las partes, cuando lo juzgue oportuno, acordará la inspección judicial de personas, cosas, lugares o documentos, a objeto de verificar o esclarecer aquellos hechos que interesen para la decisión de la causa o el contenido de documentos. Como el mismo artículo lo expresa, cuando hablamos de la inspección judicial es cuando el juez busca esclarecer un hecho que no esté claro, ya sea a través de cosas materiales, documentos, entre otros. En la experticia vemos el basamento legal en el artículo 451, que expresa: la experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho cuando lo determine el tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley o a petición de parte. En este caso no lo hace el juez, sino que lo hace los expertos que dan sus conocimientos técnicos científicos. Vemos la importancia en la inspección judicial, que es que ayuda a formar la eficacia de la convicción del juez. Como dije al principio, el juez busca esclarecer un hecho cuando hay duda alguna en un hecho. En cambio, la importancia de la experticia es el dictamen pericial, que es trascendente para los resultados, es decir, para la sentencia definitiva. La naturaleza, vemos que en la inspección es llamada pruebas directas, ya que no hay intermediarios, lo hace directamente el juez. En la experticia es llamada de carácter personal porque lo hace un experto que es designado por el tribunal o las partes. Aquí sí hay un intermediario. Los sujetos, vemos que en la inspección es el juez y la experticia es los expertos. Vemos la promoción, que en ambas partes es las partes y el juez. Vemos en la inspección judicial una serie de características. En primer lugar, es física e intelectual. Física, porque el juez muchas veces tiene que trasladarse a hacer la inspección. Y intelectual, porque el juez usa su conocimiento jurídico para determinar el caso, la decisión final. Es una prueba judicial porque está dentro del ámbito jurídico y es realizada ciertamente por el juez. En cambio, en la experticia vemos una serie de tipos. En primer lugar, el tipo judicial o extrajudicial. Judicial cuando es dentro del tribunal, extrajudicial cuando es fuera del tribunal. Probatoria y decisoria. Probatoria porque el juez va a determinar de acuerdo a las pruebas que emanen los expertos, y decisoria porque de acuerdo a esas pruebas que emanen los expertos va a tomar la decisión final. Y el tercer tipo es de oficio provocada. De oficio cuando es emanado por un tribunal, y provocada cuando es emanado ese experto por parte de las partes. Vemos una serie de requisitos en la inspección judicial: de existencia, validez y eficacia. Cuando hablamos de los de existencia, que tiene que ser en primer lugar practicada por el juez, y en segundo lugar que debe estar facultado el juez, porque si no está facultado no va a ser válida esa inspección. De validez, que no exista prohibición legal, que no sea contraria a la ley, y que la práctica sea de forma legal, que no sea contraria a la ley igualmente. La eficacia es que tenga congruencia con el hecho, es decir, que tenga que ver con lo que se está alegando en el asunto, y que el acto sea claro y preciso, que cuando el juez haga la inspección judicial, el juez propiamente, él haga un resumen claro y preciso de lo que él pudo observar y verificar. Cuando hablamos de la experticia también tenemos esta serie de requisitos: de existencia, validez y eficacia. De existencia, que es un acto procesal, porque vemos que emana dentro de un proceso jurídico. En segundo lugar, es un encargo judicial, ya que el experto lo designa el tribunal o las partes. Es un encargo que le hacen al experto porque necesitan que el experto verifique, estudie el asunto. Cuando hablamos de la validez, que tenga capacidad jurídica ese experto, porque, como lo dije anteriormente, si el juez no tiene esa capacidad, no puede ser válido. Igualmente pasa con el experto. Si ese experto no tiene esa capacidad jurídica, no puede ser válida tampoco la experticia. Y en segundo lugar, que sea un dictamen de forma legal, que sea conforme a la ley, lo que establece la ley. Eficacia, que sea pertinente, que ese
ese experticia que haga el experto sea pertinente y que no exista interés por parte de él en el asunto. Cuando hablamos de la inspección judicial, hablamos de las limitaciones, es que no puede ser emanado por un organismo no autorizado. El único organismo autorizado en este particular es el juez. Y cuando hablamos de la experticia, hablamos de 3 tipos de nombramiento. En primer lugar, por el tribunal, cuando lo determina el tribunal. En segundo lugar, por elección de las partes, cuando esos expertos son elegidos por las partes. Y en tercer lugar, cuando el juez lo elige, es decir, cuando ninguna de las partes está conforme. Y por último, les voy a explicar la sentencia 00353 del Tribunal Supremo de Justicia de Sala de Casación Civil del 22 de junio del 2015, de la inspección judicial. En esta sentencia se pudo verificar que había sido un arrendamiento de un local. Entonces resulta que cuando se entrega nuevamente el inmueble que terminó el contrato, las partes pudieron ver que el inmueble tenía daños y por eso querían la indemnización, pero no la pudieron hacer porque estaba fuera del lapso probatorio cuando emitieron las pruebas, de acuerdo al artículo 396 del CPC, y por ende el juez la declara sin lugar. Cuando hablamos de la sentencia de la experticia, la 00133 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil del 18 de marzo del 2014, y el cual trataba de una prueba heredobiológica, que quería decir que necesitaban verificar la paternidad de un niño, pero no se pudo hacer porque en primer lugar estaba fuera del plazo establecido en el artículo 396 y en segundo lugar el padre se negó a hacerla y por ende el juez la desestimó y la declara sin lugar. Esta es toda mi exposición. Muchas gracias.